Disculpas por no haber estado el día de ayer, cuestiones laborales. Bastante interesante, dictada por Rosa, que creo que son muchos años de investigación. Va a hablar sobre sistemas de producción con visión empresarial basados pues, en los bovinos criollos. Creo que es fundamental para nosotros ver de ese modo la parte de la ganadería, que a muchos nos falta ver la parte empresarial. Rosa, cuéntanos más o menos de tu vida, de tu trayectoria, de tus estudios, cómo ha sido este desarrollo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, María Andrea. Ayer te extrañamos mucho. Ayer como moderadora, hoy como expositora. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en Google Meet y en Facebook. Bueno, yo soy zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia y a nivel de posgrados tengo una maestría en producción pecuaria tropical en el Tecnológico Nacional de México, Campus Concal. Es una universidad que queda en la zona metropolitana de Mérida, en una municipalidad cercana que se llama Concal. Y hice una maestría del 2012 al 2014. En esa ocasión hice un análisis de sistemas en producción ovina. Y con la grata sorpresa que el sistema de producción, en esa ocasión lo hice en el departamento del Tolima, que mayor rentabilidad tenía, era un sistema de producción con alta tecnología, con razas extranjeras, Santa Inés, Dorper, Catadín, y la granja en ese momento que ganó en cuanto a indicadores técnicos y indicadores económicos es una granja en el municipio de Alvarado, Tolima, con ovinos de pelo. Entonces, desde ese momento tenía una señal de que los recursos locales iban siendo rentables. Ya después, como en 2016, estuve como expositora en la Universidad del Tolima, me invitaron y coincidí en conferencia con el doctor José Antonio Velázquez y él hizo una conferencia muy bonita sobre la raza Velázquez y mencionó que el romo sinuano se encontraba en otros países, que se encontraba también en México. Y yo ya venía con la idea de hacer mi doctorado, de donde hice mi maestría, que es el Tecnológico Nacional de México, de mi tesis doctoral, que fuera agradable, el primer punto. Y el segundo punto, que me permitiera estar en los dos países. Entonces, en ese momento recordé la conferencia del doctor José Antonio Velázquez y con la grata sorpresa de reencontrarme con los bovinos criollos. Entonces ya empecé a indagar más sobre ellos y de ahí nace mi interés. Son 4 años de doctorado, me falta un año. Siempre desde pregrado he trabajado temáticas de socioeconomía, aprendiendo cada día más y pues hoy les voy a presentar unos datos preliminares de mi tesis y espero pues sea muy agradable para todos. Falta un minuto, a las 5:10 vamos a... Espero no tener problemas de conectividad. Si llegan a haber problemas de conectividad, pues hay que entender las distancias. María Andrea está en Cali, yo ando acá en Mérida, Yucatán, entonces hay a veces interferencias en la señal. Si llega a haber algún inconveniente, de antemano pedimos disculpas, se nos sale a veces de las manos. Ya voy a empezar acá a proyectar, vamos a ver, esperemos funcione todo bien hoy. Estamos aceptando invitaciones. Se han ingresado aproximadamente 20 personas. Muchas gracias a todos los que están ingresando. ¿Me confirma si están viendo mi pantalla, María Andrea? Ya te confirmo.
Listo. Listo. Entonces vamos en vivo. Esperemos no nos falle. Perfecto. Bueno, la presentación la titulé Sistemas de producción con visión empresarial basados en bovinos criollos. Este es un avance de mi tesis doctoral. Voy a presentar resultados de sistemas de producción en México y en Colombia y espero que sea una información que oriente a otros países, quizás se encuentren similitudes. Ojalá sean más las similitudes que las diferencias. Yo creería que es muy similar en América Latina. Bueno, el origen de los bovinos, pues tenemos unos orígenes prehistóricos. Empezamos con el bos primigenius que se desarrolló en Europa y Asia Occidental, Asia Media. Tenemos el bos primigenius africanus y el bos primigenius namadiscus. Observen en esta diapositiva la cercanía entre los bos primigenius y los bos primigenius africanos. Actualmente las personas que están trabajando en genómica están encontrando evidencias que en los bovinos criollos específicamente hay algunos genes de bovinos criollos, bovinos africanos, taurus africanos. Entonces la explicación debe ser por esta cercanía que hubo entre esas primeras especies. Estos eran como los primeros bóvidos, se denominaban por muchos uros, y existen pinturas rupestres que ya los primeros humanos empezaron a dibujar en las paredes de las cavernas este tipo de pinturas y ya evidenciamos pues cómo eran, ¿no? Unos cuernos muy prominentes, animales muy grandes. Entonces ya tenemos unas primeras visiones de los humanos sobre estos primeros bóvidos. Posteriormente fueron domesticados, se habla más o menos alrededor del año 10.000, de 10.000 a 12.000 años, y esos primeros bovinos que fueron domesticados dieron origen a razas, llamémoslas modernas, ya en tiempos posteriores a Cristo. En el mapa que ustedes están observando al lado derecho van a encontrar las razas de la península ibérica, de los bovinos, razas en España y razas en Portugal. Muy importante, estas razas de las Islas Canarias. Entonces ahí les dejo un momento para que ustedes se familiaricen. Igual la presentación va a quedar disponible. Si alguna persona quiere alguna fuente o alguna diapositiva en específica, me escriben a mis correos. Yo con mucho gusto les comparto estas gráficas y la información. Esos primeros bovinos que estaban en la península ibérica, esas razas, llamémoslas modernas, ya en el siglo XV, con el descubrimiento de América, fueron embarcadas hasta la isla La Española. Eso ocurrió en el segundo viaje de Colón en 1493. Entonces, llegaron animales. ¿De dónde llegaron? Específicamente del puerto de Cádiz, y también se hicieron embarques en la isla Canarias. Miren las cercanías. Entonces, quizás por este lugar en algún momento pasaron también unos taurus africanos. Eso nos lo dirá la genómica también. Llegaron, los embarcaron, no solo bovinos, sino ovinos, caprinos, porcinos, algunas aves, y llegaron a la isla La Española. La isla La Española está conformada actualmente por República Dominicana y Haití. Entonces, de todas las razas que acá estaban, se embarcaron acá en Cádiz y en las Islas de las Canarias, y cuando llegaron al continente americano, pero primero a la parte insular, a esta isla, la isla La Española, se empezaron a entremezclar. Entonces duraron 32 años cruzándose, y el control nativos de comunidades indígenas que y
eso en un momento podría uno verlo como negativo, pero realmente el plus genético de los bovinos criollos viene a partir de esos cruzamientos de las diferentes razas que habían en la península ibérica. Entonces, lo que pudo ser en un momento al azar, hoy es lo que nos ha dado a los bovinos criollos como una herramienta para la rentabilidad, y al final de la charla les podré confirmar esta premisa. Actualmente encontramos dos tipos de bovinos: los bovinos criollos de zonas templadas y los bovinos criollos de zonas tropicales. El doctor Jorge de Alba, que fue un investigador mexicano muy prestigioso, define a los bovinos criollos como los que evolucionaron a partir de fuerte influencia natural en América, pero son de orígenes europeos. Cuando estuvieron entremezclándose en la isla La Española, posteriormente pasaron ya a territorios continentales, entonces ya hubo movimientos de ganado hacia México, hacia Colombia, y otros bovinos criollos venían directamente ya de la península ibérica, territorios, por ejemplo, de Venezuela o de Brasil actualmente. Pero en la actualidad tenemos estas dos diferenciaciones. Los bovinos de zonas tropicales y ecuatoriales, como están en Colombia, se caracterizan por tener un pelaje más corto. Eso en otro momento, en otras conferencias, podremos ampliar la información sobre el gen SLIT o de pelaje corto. Por ahora que tengamos claro que hay criollos en zonas frías, llamémoslas así, y zonas de climas tropicales. Este es un artículo de unos investigadores mexicanos de la Universidad de Chapingo, que me parece muy interesante para compartir con todos ustedes. Ojalá logren esta referencia y puedan leerla. Es del doctor Núñez Domínguez y el doctor Ramírez Valverde, Saavedra Jiménez y García Núñez. Ellos definen que la ganadería actual en este momento tiene 6 problemáticas. Problemas de plagas, tanto en forrajes y en las fuentes de alimentación, enfermedades que están sufriendo los bovinos, estrés calórico por todos los procesos de calentamiento global, escasez o exceso de agua por veranos muy fuertes, épocas de sequía, en México se dice épocas de secas, y por periodos de inundación. También hay una baja cantidad y calidad del forraje y hay reducción de la biodiversidad. Entonces, muy importante este artículo, ojalá lo puedan leer, porque nos dice hacia dónde tenemos que trabajar en la ganadería, cuáles son los principales problemas que debemos dar solución. Y con la grata noticia de que los bovinos criollos nos ayudan a contrarrestar esas problemáticas. Son animales fértiles, longevos, rústicos, mansos, resistentes a enfermedades, tolerantes al calor, producen carne y leche de alta calidad, nos permiten diversificar la producción y además permiten tener productos de denominación de origen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a todas estas problemáticas, los bovinos criollos nos ayudan a contrarrestarlas. Hablamos de una ganadería en la actualidad que sea sostenible, y se utiliza mucho ese término, ganadería sostenible, y se asocia con el cuidado ambiental, pero realmente la sostenibilidad implica ser eficientes económicamente, ser justos a nivel social y tener un cuidado ambiental. Entonces, no solo debemos decir que ganadería sostenible es cuidar el ambiente, no, implica una visión económica, social y ambiental, pero debemos siempre determinar que debemos ser rentables. En sistemas empresariales, si no somos rentables, las demás visiones pasan a un tercer nivel. Entonces, lo importante es enfocarnos en este momento a ser rentables, cuidando del ambiente, pero aportando a todos los aspectos de la sociedad. Me encontré otro documento muy interesante, un documento de la FAO de 1981. Fíjense la fecha.
1981. ¿Qué decía ese documento? Yo diseñé este cuadro resumen, específicamente para los recursos zoogenéticos. Dice que en los países se deben hacer análisis de recursos genéticos animales. ¿Qué tipos de análisis? Análisis técnicos, análisis económicos y análisis sociales. Deben de hacerse análisis de tipo nacional, regional y local. ¿Para qué? ¿Para qué hay que hacer todos esos estudios o análisis? Para evaluar las poblaciones disponibles, para determinar los niveles de producción. Y 3, el que me parece más importante, idear métodos de mejora de los sistemas de producción. Ahora yo les hago una pregunta y después ustedes me dirán. Desde 1981 hasta el momento, ¿ustedes conocen en la actualidad algún informe que nos esté dando reportes sobre las poblaciones de bovinos criollos, sobre cómo son los niveles de producción y lo mejor, un informe que nos diga cómo podemos mejorar los sistemas de producción? Existen algunos, están fragmentados, pero un reporte oficial de los países es difícil. Se hacen algunos esfuerzos, pero llamar la atención de que en 1981 lo dijeron y estamos en 2020 y todavía carecemos de esta información. ¿Qué es un sistema de producción bovina? Pues es un sistema que actúa como un todo, tiene diferentes componentes. Yo acá incluí algunos: sanidad animal, nutrición, forraje, bienestar animal, reproducción, mejoramiento genético, genética, administración y gestión. Otras personas quisieran incluir otros temas, pero yo lo resumí de esa manera, espero estén de acuerdo. Esta es una fotografía de Hacienda Verona, donde se produce Artón del Valle, en la costa atlántica colombiana. ¿Qué tipos de sistemas de producción bovina existen actualmente? Hay diferentes métodos de clasificar. Yo utilicé en este momento una referencia reciente, encontré esta del 2018, y dice que hay sistemas tradicionales. En estos sistemas tradicionales incluimos los de comunidades indígenas, los de subsistencia, los familiares y los de pequeño productor. Existen sistemas de producción bovina intermedios y existen sistemas de producción modernos. Observen en estas fotografías los insumos que están utilizando, la infraestructura que están utilizando, ¿sí? Entonces ya de la fotografía nos da una idea a qué se refiere esta clasificación. Generalmente de tradicionales se pasan a intermedios y de intermedios se pasan a modernos. Pero en este caso de esta presentación nos vamos a enfocar en los sistemas de visión empresarial, es decir, entre intermedios y modernos. Los tradicionales los vamos a dejar en otra ocasión, preparar otra conferencia o otros expositores. En este momento, fijémonos en intermedios y modernos. Yo esta mañana hice esta definición, espero sea útil y algunas personas coincidirán, otras no, pero espero coincidan conmigo. ¿Qué es la visión empresarial? La visión empresarial en términos prácticos es la forma en que el productor, el emprendedor, el ganadero o el empresario se proyecta en el futuro su negocio. ¿De qué va a depender esta visión empresarial? Depende de las características y el comportamiento de todas las personas que conforman una micro, una pequeña, una mediana o una gran empresa. Entonces, por un momento, los que están acompañándonos, que son ganaderos, cierren por un instante sus ojos e imaginen sus sistemas ganaderos en 5 años y después imagínenlos en 10 años. Ese pensamiento, ese imaginativo que llegó a sus mentes, esa es la visión empresarial. Algunos habrán imaginado que ya están exportando, otros que su hato pasó de
30 vacas a 200 vacas. Bueno, eso es la visión empresarial. Pero el éxito de esa visión empresarial va a depender de las personas, del productor, de su forma de pensar, de su forma de actuar y de las personas que trabajan con él. Con la grata sorpresa que actualmente los criadores de bovinos criollos tienen una amplia visión empresarial. Entonces, es muy agradable hacer investigaciones en este momento con las personas que trabajan con bovinos criollos porque tienen una imaginación y se proyectan exitosos. Entonces, mis mejores deseos para todos ustedes y que todos sus imaginarios sean una realidad. Otro punto que a mí me interesaba, ya lo había mencionado, trabajar en México y en Colombia. En México existen los criollos mexicanos y existen 2 razas introducidas, el lechero tropical y el romo sinuano. Y en Colombia tenemos 12 razas y encontramos lechero tropical para producción en doble propósito de leche y terneros, y en Colombia el Artón del Valle, doble propósito, producción de leche y terneros, y el romo sinuano en México y el romo sinuano en Colombia para la producción de carne. Quienes quieran tener más información sobre razas criollas, está nuestra primera conferencia en Criollistas Convencidos del doctor Marino Valderrama, la pueden ya encontrar en YouTube, y también se pueden referir al libro de los bovinos criollos de América, escrito por el doctor de Alba. Lo pueden buscar en Amazon y ahí van a encontrar información. Ya he elegido los temas, sistemas de producción y las razas. Ya tenía que elegir la zona de trabajo, entonces busqué zonas tropicales. Entonces yo estudio en la península de Yucatán, entonces lo más cercano donde encontré bovinos criollos era todas las costas del Golfo de México. Entonces yo fui en transporte terrestre, en algunas veces aéreo, pero la mayoría terrestre, desde Mérida hasta Tampico. Entonces quienes conocen México, son unas distancias muy altas, muy largas, es como decir ir de Villavicencio hacia La Guajira. Así más o menos tuve que recorrer visitando ranchos. Y en Colombia tuve en cuenta las zonas de trópico bajo de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Córdoba, Cesar, Cundinamarca, Meta, Santander, Sucre y Valle del Cauca. Acá les voy a empezar a presentar información de los 2 países. No lo hago con ánimos de comparar. Mi interés no es comparar México y Colombia. Mi interés es informar. Entonces, para que fuera más ágil la presentación, voy a presentar resultados en simultáneos y en algunas ocasiones sí lo haré de manera particular para cada país. En este caso, si ustedes observan el número de bovinos en cada país, en México son 34.820.271 y en Colombia 25.557.340 millones de cabezas bovinas. Y ahora lo miran con respecto a la población humana en cada uno de los países, se van a dar cuenta que en Colombia hay una mayor proporción de bovinos por habitante. Estos datos son de 2018 de la FAO. Entonces, tener en cuenta que en Colombia hay una mayor vocación por la ganadería. Pero en cuanto a la producción, hay unos mayores reportes de producción de leche en México, porque ellos tienen unos sistemas de producción de leche intensivos. Ahora lo que importa, en este caso, ¿qué sabemos del inventario de bovinos criollos? No tenemos un censo, ni en México ni en Colombia, un censo oficial. Entonces yo debo de decir que en México es desconocido el inventario. Y en Colombia, afortunadamente, están 2 personas que siempre nos sirven de referencia, el doctor Marino Valderrama y el doctor Germán Martínez Correal. Entonces, yo necesito un dato y inmediatamente los llamo. Entonces, el doctor Marino Valderrama me dice, Rosa, el 1% o menos del 1% de la población de los bovinos de Colombia pertenecen a los bovinos criollos, pero es algo estimado, no es oficial. Entonces, ojalá con todas estas actividades logremos que
hay algún proceso de censo muy pronto. Se requiere un censo de bovinos criollos lo más pronto posible. Acá en color verde están los resultados de México y en color azul los resultados de Colombia. Con respecto al inventario, el inventario bovino en los últimos 8 años, estos datos son hasta 2018, que es lo que tiene referente la FAO, se ha mantenido estable, un crecimiento pequeño. En Colombia hubo un descenso del inventario debido a los veranos intensos y ya se está empezando a recuperar. Ya se ha ido recuperando el inventario. En cuanto a la producción de leche en Colombia ha descendido en los últimos años. En México se ha mantenido más estable y tiende a crecer. En cuanto a la producción de carne, en México se mantiene estable y en Colombia está aumentando la producción de leche, de carne. Entonces, mientras disminuye la producción de leche, aumenta la producción de carne. Muchas personas están cambiando de negocio o sistemas de producción de leche están desapareciendo porque no son rentables por las importaciones que están llegando y por la alta dependencia de insumos y por otros factores como el factor genético, el tipo de genética que se está utilizando en nuestras ganaderías. Pero no ver lo negativo, ver lo positivo. Hay una oportunidad para mejorar todos estos indicadores a partir de los bovinos criollos. ¿Qué se sabe de las razas que se seleccionó para mi tesis de doctorado? ¿Qué se sabe del lechero tropical en México? Hay un conocimiento de bajo a medio. ¿Y qué se sabe del romo sinuano? Hay un conocimiento bajo. Entonces ahí hay una oportunidad de investigación. Invitar a otros colegas a que investiguen estas razas. En el caso de Colombia, si ustedes ingresan a la Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia y digitan la palabra romo sinuano, van a encontrar 109 documentos. Y en el caso del Artón del Valle, que era la otra raza que se seleccionó para mi tesis, solo van a encontrar 17 documentos. Entonces hay una oportunidad de investigación, sobre todo en el Artón del Valle. También en Colombia se está tratando de hacer oficial una ley que decrete como patrimonio genético nacional todas las razas criollas bovinas. Y ojalá pronto sea una realidad para que se tenga acceso a recursos para la mejora de la ganadería criolla de mi país, de Colombia. Encontré esta información de autores mexicanos, Alonso y Hernández, y colaboradores, y también me facilitaron esta fotografía. Esta fotografía es de una comunidad indígena en Oaxaca, y los animales que ustedes ven son el ganado criollo mixteco. Entonces, normalmente o usualmente se piensa que los bovinos criollos están en comunidades de poblaciones rurales de escasos recursos económicos. Existen, este tipo de sistemas que ustedes están viendo existen, pero también existen los sistemas de producción empresarial. Entonces, saber que hay diferentes tipos de sistemas y que hay que investigarlos. Un saludo pues a las personas por Oaxaca. Como fuente de información, logré listados de la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Romo Sinuano y Lechero Tropical, que sus siglas es ANCROLED, y de la Asociación Nacional de Criadores de Razas Criollas y Colombianas, ASOCriollo Colombia, y la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Criollo y Colombiano de los Llanos Orientales, ASOCriollanos. Gracias a ellos, como no teníamos un censo, pues yo logré por lo menos un listado de productores en zonas de trópico bajo y en el Golfo. Entonces, muchas gracias a estas 3 asociaciones. Y se diseñó un muestreo. Como no hay un censo oficial, no pude hacer un muestreo estratificado. Lo ideal para estos estudios es hacer un muestreo estratificado, pero ya con ayuda de mi director de tesis, el doctor Miguel Ángel Magaña, él me sugirió hacer un muestreo irrestricto, donde miramos
qué característica tenía el sistema. O producía carne, tenía una vocación cárnica, o el sistema es de doble propósito. Entonces era lo único que yo tenía de información. Una lista y qué tipo de raza tenía, y esa raza qué vocación productiva tenía. De resto yo no tenía datos completos de inventarios de vientres, de inventarios totales. Entonces ojalá en el futuro no muy lejano se pueda hacer un estudio con un muestreo estratificado, pero para eso necesitamos un censo oficial y unos inventarios oficiales de las asociaciones y actualizado. Después diseñamos una cédula, la validamos y fuimos a campo. En la fotografía está el ingeniero Carlos Ortiz Lanz, un saludo para él. Él fue presidente de Ancrolet durante el 2018 y 2019, que fue el periodo donde yo estuve visitando fincas tanto en México como en Colombia. De fondo ustedes pueden observar animales romo sinuano. En México el proceso del romo sinuano ha sido por absorción, pero pues a destacar el apoyo de los productores y la receptividad al recibirme, ¿no? Como me han apoyado para tomar información. No es fácil. Para los ganaderos no están acostumbrados a que los vayan a encuestar, a que pidan información de costos de producción, mucho menos, pero fueron tolerantes con las preguntas y colaboraron. Fueron 134 preguntas. Fue muy densa, pero pues era una oportunidad que yo tenía para ir a las fincas. Tenía que hacer todas las preguntas posibles. Y cuando me faltaba información me tocaba llamar. Pero bueno, siempre contestaron los productores. Se hizo una base de datos y se sacaron unas estadísticas muy sencillas. Yo no utilizo estadísticas complejas porque no tengo una información completa de los datos. Entonces, prefiero utilizar una estadística sencilla, descriptiva. En este caso, el tamaño de las hectáreas en promedio de los ranchos que yo visité en México fue de 188.6 hectáreas y en Colombia de 318.2 hectáreas en promedio. La tenencia de la tierra en México fue del 87% propia, en Colombia también fue 87%, arrendamiento 9%, en Colombia 13%, y en México existe un tipo de tenencia que se llama ejidal, fue un 4%. El ejidal es como parcelaciones que conocemos en Colombia. Esto es muy importante porque si los predios son en arriendo, pues sus costos de producción van a ser diferentes. Es muy importante saber la tenencia. El nivel educativo, esto también muy interesante, la edad, el nivel educativo, la experiencia ganadera y la actividad ganadera. Esas son características del productor. En promedio, en México los productores tienen 53 años, en Colombia 58 años. Nivel educativo coinciden. El nivel educativo de los productores de romo sinuano, de lechero tropical y de romo sinuano y de Artón del Valle y romo sinuano en Colombia fue similar, de 16 años. Es decir, son personas de alto nivel de conocimiento que tienen licenciaturas, algunos posgrados. Experiencia en ganadería también fue similar, 24 años, 20 años, y en la actividad ganadera, 35 años en México y, perdón, el 35, actividad ganadera primaria se refiere de su economía, cómo la consideran a la ganadería. En México, el 35% de los productores la consideran como primaria y en Colombia el 52%. Es decir, en México los productores tienen otras actividades, mientras que en Colombia los productores sí consideran a la ganadería en el 52% como la base de su economía. Es una actividad primaria. Acá presento los datos de clasificación de sistemas. Pues si no hay un censo de bovinos criollos, pues encontrar sistemas, una clasificación de sistemas tampoco había. Entonces, pues con mis asesores de tesis hicimos una propuesta de clasificación. Entonces, en el caso de México,
decimos que hay sistemas doble propósito, sistemas que venden terneros destetos, sistemas que venden pie de cría y unos sistemas que se llaman multipropósito, o le pusimos ese nombre. Quiere decir que los sistemas venden sus productos según el mercado. A veces venden leche, en el caso del lechero tropical, a veces venden ternero, a veces venden pie de cría, se van cambiando según el mercado, su vocación. Y en el caso de Colombia encontramos sistemas de producción de carne que venden genética, sistemas de producción de carne que hacen ciclo completo y venden genética, sistemas de producción de carne que hacen ciclo completo, sistemas de producción de carne que hacen cría y levante y sistemas doble propósito y que venden genética y sistemas doble propósito solamente. Acá un porcentaje de cuántos atos encontramos en cada tipo de sistemas, pero pues fue una propuesta que tuvimos que hacer porque no hay literatura sobre clasificación de sistemas, literatura reciente. Algunas fotografías, los sistemas de producción se basan en el talento humano. Ustedes pueden tener recursos forrajeros, recursos genéticos, recursos económicos, pero si no cuentan con un talento humano, con un productor proactivo, con operarios proactivos, con vaqueros y administradores que sean facilitadores de los procesos, los demás recursos no son suficientes para ser rentables. Todo se basa en el talento humano. Entonces, un agradecimiento también a los administradores, a los vaqueros, ojalá los ganaderos que participaron en mi tesis les den mis saludos y aprecios a sus trabajadores. Una fotografía en Veracruz, una fotografía en Sucre, fotografías en Tabasco y una fotografía en los Llanos Orientales de Colombia. Ya resultados, de nuevo, verde México, azul Colombia. Trimestralmente, en el 57% de los atos hacen chequeo en México, trimestralmente en el 61% de los atos en Colombia. En la inseminación artificial se realiza en un 48% en México y en un 27% en Colombia. Monta controlada, en México hacen más monta controlada porque ellos tienen unos periodos de seca muy fuertes. Si en Colombia tenemos veranos fuertes, en México es impresionante cuando llegan las épocas de seca. Entonces ellos tratan de programar sus partos para las mejores épocas. Y en un 4% se controlan esas montas en Colombia, porque en Colombia tenemos más, a pesar de todo, tenemos más disponibilidad de forrajes. Suministro de ensilajes, en México el 9%, en Colombia el 22%, suministro de henos el 35%, en México y el 17% en Colombia, suministro de sal en un 83% en México, en Colombia el 100% de los atos se les está suministrando sal. Y sal específica para su región y sal específica para la edad fisiológica de los animales. En cuanto al manejo sanitario, se hace una asistencia veterinaria permanente. En México es del 65%, en Colombia el 52%. Para el control de endoparásitos se utilizan fármacos orales, en México el 13%, en Colombia el 30%. Para el control biológico de ectoparásitos, ahí cometí un error, pero bueno, nada es perfecto. El 65% de los atos en México hacen un control biológico de ectoparásitos y en el caso de Colombia encontré en un 13%, cuando es necesario, ¿no? Porque generalmente con bovinos criollos se logra un control por su resistencia a garrapatas, moscas, entonces en muchas ocasiones los productores prefieren que los animales sean tolerantes, pero en el caso que se necesite hacer un control, prefieren hacer un control biológico. Esta es una de las diapositivas más bonitas que logré diseñar para ustedes, donde se evidencia que los bovinos criollos, en este caso
de visión empresarial están asociados a sistemas y métodos de pastoreo no convencionales. ¿A qué me refiero con no convencionales? Actualmente está en auge todos los procesos de ganadería sostenible, de ganadería regenerativa, de ganadería orgánica, ganadería agroecológica, con la grata sorpresa que nuestros bovinos criollos son extremadamente eficientes en este tipo de sistemas. Entonces, en México, el 52% de los hatos están en rotación convencional, el 26% en sistemas silvopastoriles y un 22% en pastoreo intensivo sostenible. En Colombia, el 44% están en pastoreo convencional, el 4% en silvopastoreo y en un 52% al pastoreo intensivo sostenible. Entonces, en Colombia en este momento hay un mayor número de hatos, en este caso sí podemos comparar con México, que se estén dedicando al pastoreo intensivo sostenible. Entonces, ahí enviarles un saludo a todos los ganaderos dedicados a la agroecología, a la ganadería regenerativa y siempre compartir información. En cuanto al nivel tecnológico, pues no teníamos un censo, no teníamos clasificación de sistemas, pues tampoco teníamos muchos criterios para determinar el nivel tecnológico de los sistemas. Entonces lo que se hizo fue tomar una propuesta de FEDEGAN, pero esa propuesta de FEDEGAN es de 2012 y teníamos que actualizarla porque con lo que se estaba evidenciando se notó que no podía cumplir con todos los criterios. Entonces se hizo una adaptación de la propuesta de FEDEGAN. FEDEGAN dice que debemos clasificar los sistemas según 7 criterios. El primero se llama dispone de sistema de riego. Entonces la propuesta es realiza manejo sostenible de fuentes de agua. No todos los sistemas de producción tienen sistemas de riego, pero todos los sistemas deben de manejar adecuadamente las fuentes de agua. Entonces ahí se hizo esa adaptación. El segundo, dispone de pastos mejorados. Actualmente la ganadería también se basa en pastos nativos. La ganadería regenerativa ya no lo está diciendo. Entonces esta propuesta de FEDEGAN hay que actualizarla. Incluso ellos mismos con su propuesta de ganadería sostenible colombiana debe de actualizar estos criterios de clasificación. Entonces ahí la propuesta fue realiza manejo sostenible de los forrajes. Forrajes introducidos, forrajes nativos, arbustivos, pasturas, todo hay que manejarlo de manera sostenible. Se suministra suplementos alimenticios, ese sí es vigente. Realiza planes de mejora genética, también es vigente. Realiza mecanización de las praderas, ahí hay que actualizar. Lo adecuado sería realiza manejo agroecológico del suelo, porque la ganadería de bovinos criollos hace labranza mínima, utiliza otros tipos de ganado, como los cerdos criollos, que también se están utilizando para remover los suelos, el mismo ganado con su pisoteo, con su pastoreo, con sus heces, su orina, está fertilizando el suelo. Entonces, no estamos hablando ya de mecanización, estamos hablando de un manejo agroecológico del suelo. Ese criterio también hay que actualizarse. Se realiza una rotación programada de potreros, también hay que actualizarse. Se debe en este momento hacer es una rotación estratégica de los potreros, según la oferta de pastura y de forraje en cada uno de los lotes. Y el último, que es el que más me gusta, que ahí sí coincido con FEDEGAN, es que todos los sistemas de producción tienen que ser, se emplean registros técnicos, contables y económicos. No solo se pueden llevar registros técnicos o no solo se pueden llevar registros económicos. Tienen que ser de 3 tipos, técnicos, contables o financieros y los económicos de costos de producción. Ahora, ¿cómo sabemos si el sistema es de un nivel tecnológico bajo o un nivel tecnológico medio o un nivel tecnológico alto? Entonces, lo que hacemos es, de nuestra lista de criterios, mirar cuántos hay. Si tiene un solo criterio, es del sistema nivel tecnológico bajo. Si tiene de 2 a 4 criterios, es de sistema de producción medio. Y si tiene de 5 a 7 criterios, es de un sistema tecnológico alto. Pero para ser alto, tiene que cumplir
con el criterio número 4 y el criterio número 7. Entonces, repito el número 4. Realiza planes de mejora genética. Ustedes ya van contestándose a sí mismos. En sus actos se realiza mejora de genética. Y el criterio número 7. Se emplean registros técnicos, contables y económicos, los tres a la vez. Entonces, ustedes vuelven a contestarse. Los técnicos, los contables y económicos. Entonces, si ustedes cumplen con el 4 y el 7, así en los demás factores les hace, en los demás criterios falte ajustar algo, ya estarían en tecnología, nivel tecnológico alto. Entonces, esta fue una adaptación de la propuesta de Fedegan que me parece chévere porque es cualitativa y permite clasificar cualquier tipo de sistema, pero hay que actualizarla con la realidad de la ganadería en este momento, en 2020. Ya con estas clasificaciones también encontré algunos indicadores de desempeño animal, muy importantes los resultados de fertilidad, intervalo entre partos, tasa de natalidad y días abiertos. Les recuerdo, estos datos son basados en encuestas. No fue un estudio sobre registros en campo, porque si no encontramos registros, pues yo tendría que ponerme a revisar todo en software ganadero para los que lo tienen, o todas las bitácoras de nacimiento, las libretas. Entonces no era un estudio netamente de parámetros como lo hacen otros colegas. Este es un estudio de encuestas. Entonces, estos son los resultados de las respuestas de los productores. Entonces, igual, confiar en la respuesta, ¿no? Pero siempre, ya cuando uno lo corrobora con la literatura, lo que yo encontré basado en encuestas cumple con lo que ya se ha hecho a través de genética cuantitativa, tanto en México como en Colombia. Estamos muy cercanos en resultados. Para Colombia igual, datos muy relevantes en fertilidades, en intervalos entre partos, tasa de natalidad, días abiertos y edad al primer servicio de las novillas. Entonces, siempre vamos a encontrar sobre todo una alta fertilidad en nuestros bovinos criollos. Eso es lo más importante. Si hay una alta fertilidad, van a haber más terneros destetos por hectárea. También hay muy grato saber que los bovinos criollos, en su mayoría todas las razas, tienen menor intervalo entre partos, entonces están pariendo más frecuentemente comparado con razas convencionales, introducidas, foráneas, que no vamos a decir el nombre, pero que ustedes ya saben. Entonces, siempre los bovinos criollos a destacar todos sus parámetros de fertilidad. También destacar el peso al nacimiento. Son animales livianos, tanto en México como en Colombia, y todas las razas criollas, la mayoría son crías pequeñitas. Nacen pequeños, pero eso es una bondad, porque al ser pequeños, las hembras tienen menos problemas de distocia en los partos y recuperan más fácil el aparato reproductivo y entran más fácil en calor. Y ya esos animales que nacen pequeños, nacen muy vivos, empiezan a consumir rápidamente forrajes y alcanzan pesos al destete muy destacados. Entonces, a veces los bovinos criollos son discriminados por su tamaño, pero realmente su tamaño de pequeño a mediano es una de sus principales cualidades. Nos ayuda a tener animales más vivos y además ayuda esas crías pequeñas a que sus madres tengan una mejor recuperación del aparato reproductivo. Entonces, no volver a discriminar a los animales pequeños. Estos datos yo los pensé mucho si los colocaba o no los colocaba, pero yo dije que si no los colocaba, las personas que nos están viendo hoy no iban a quedar satisfechos con la charla. Entonces decidí colocarlos. En base a encuestas, se hizo la estructura de costos variables, costos fijos, se hizo el ingreso por venta, se hizo el cálculo de rentabilidad y para mí el más importante, el índice de rentabilidad, que es el valor sobre porcentaje. Están los datos en dólares. Personas van a decir, Rosa, eso está muy lejano de lo que pasa en mi finca.
o Rosa, eso está muy cercano, pero realmente yo quiero que ustedes se fijen en el índice de rentabilidad, porque es un trabajo que no se hizo con estratificación, porque no tuve una lista de censo. Entonces tengo unos extremos, fincas muy pequeñas con fincas muy grandes. Entonces, digamos que hay falencias, ¿no? En campo, pero yo espero volver a hacer un trabajo con más rigurosidad y con más detalle. Pero por ahora, quédense con el mensaje de la rentabilidad. Igual para el caso de Colombia, y yo hice esta gráfica que es más fácil de entender. Las rentabilidades que encontré en México, a pesar de todas las limitaciones, con algunas estimaciones, llamando al productor a preguntar a detalle a cómo le salía el kilo de concentrado, llamando en Colombia a cómo le salían las vacunas, o sea, se hizo un trabajo en campo, pero también fue mucho trabajo por teléfono y por WhatsApp, y logré determinar que la rentabilidad en México va del 12% al 30% con bovinos criollos en visión empresarial. Y en Colombia de 21% al 45%. Ustedes me van a decir, eso está cercano o lejano de la realidad, pero yo les voy a decir que tienen que ponerse en contento los productores de bovinos criollos porque no están perdiendo dinero. Quizás el porcentaje no es tan exacto por la forma en que yo hice el estudio, pero sí con la seguridad de que no están perdiendo dinero. Quizás alguien me escriba más tarde, Rosa, yo sí estoy perdiendo dinero. Hay que ver, ¿no? Hay que ver si es una finca que está en establecimiento, porque de pronto tiene más gastos en las cercas o hace poco compró los animales, entonces ya empezamos a hacer un análisis de capital. Pero en cuanto a costos de producción y ventas, esto fue lo que yo logré, el acercamiento que logré en base a encuestas. Entonces la noticia es, están siendo rentables. Hay que ajustar los porcentajes. Espero en algún momento poderles dar ya con certeza los valores, pero por ahora manejémoslo como tendencia. Hay una tendencia positiva en la rentabilidad con bovinos criollos. Encontré 3 cosas muy importantes. El hallazgo 1, a mayor tamaño del predio, mayor visión empresarial. Eso fue generalizado en los 2 países. Fincas más grandes, el productor se ve mejor en el futuro. El hallazgo número 2, el nivel de escolaridad. Entre más nivel de escolaridad, una mayor visión empresarial. Ahí tengo un error ortográfico, perdónenme. Entonces, a medida que las personas tienen un mayor acceso a la información, tienen una mayor visión empresarial. Eso es muy importante. El hallazgo 3, a mayor inventario, un mayor grado de especialización. Cuando los productores tienen más animales, buscan ser más eficientes y buscan más tecnología, por ende, tienen un mayor grado de especialización. Esta conclusión, mejorar la gestión del conocimiento, permitirá superar los indicadores de desempeño técnico y económico de los sistemas de producción basados en bovinos criollos en toda América Latina. Yo lo que encontré se puede replicar y se puede compartir. Cuando hablo de gestión de conocimiento, hablo en cuanto a la información. Tenemos que compartir esta información de todas nuestras razas criollas, de las brasileras, las bolivianas, las centroamericanas, las de México, obviamente, las de Colombia. Y esta información, este tipo de información, masificarla. Pulir los trabajos de investigación, hacerlos más estrictos, tener más fuentes para diseñar los muestreos. Es urgente un censo. Es urgentes censos para poder llegar a unos datos de precisión. Cuando hacen las vacunaciones, en el caso de Colombia contra la lactosa, se reporta la cantidad de animales, pero no tenemos que reportar la raza, por lo menos cómo se estructura por raza. No solo nos sirve la cantidad de bovinos. El dato de cantidad de bovinos podremos estar cercanos a la realidad, pero necesitamos el dato exacto.
y tener acceso a los investigadores, porque FEDEGAN o el ICA hacen las vacunaciones, pero cuando un investigador quiere la lista de productores, por muchas razones, no tenemos acceso. A mí realmente me costó muchísimo buscar la lista de mis productores, conformarla. Entonces, también un llamado a las asociaciones, a los productores, que cuando sean investigaciones que sean con un objetivo positivo, le ayuden mucho más a los investigadores. Y para terminar, esta fotografía. Él es don Antonio Tejada, él es un productor mexicano, hace parte de Ancrolet. Él tiene un sistema de producción con lechero tropical, fue el más pequeño que encontré, de 30 animales, de una propiedad de tipo ejidal, fue el único que encontré ejidal. Y miren, la sobrina le regaló un sombrero colombiano. Entonces, él es mexicano y tiene su sombrero colombiano. Y el toro, él lo quiere mucho, ese toro es un lechero tropical que su origen, si ustedes buscan literatura, está en Centroamérica, en Nicaragua y Costa Rica. Entonces, miren esta fotografía tan bonita. Ahí estamos uniendo 3 países. Por eso yo digo, para los bovinos criollos no existen fronteras. Y pues este es mi correo, mis correos. Espero les haya gustado la información. Si quieren una información más precisa, yo ya tengo algunas publicaciones. No es perfecta, las investigaciones no son perfectas, pero nos esforzamos. Tanto mis profesores como los productores en la información, las asociaciones y pues quien les habla. Entonces, hasta aquí va. Gracias. Rosa, muchísimas gracias por esa presentación, esos datos tan valiosos, porque realmente no es fácil poder encontrar datos y sobre todo en los criollos. Quedé sorprendida porque conocía poco de muchas cosas que mostraste. Me parece muy bacano ese trabajo de doctorado. Espero leerlo cuando lo hayas terminado. Termine. Muchas gracias. Tenemos algunas Sí, preguntas. ahorita sigue Vale. Sigue la segunda parte de mi tesis para el otro año. Para el otro año va la segunda parte. Vamos atrasados por la pandemia, pero para el otro año les tengo sostenibilidad y comparar. Ahora se va a comparar con sistemas convencionales con razas criollas. Entonces, para el otro año. Listo, preguntas. Hay que esperarlo. Bueno, nos saluda desde México, desde Brasil, desde Bolivia, Colombia, Villavicencio, la costa. Bueno, tenemos hartas personas aquí conectadas. La primera pregunta va: ¿cuántos litros de leche y ganancia diaria de peso? Pregunta Francisco Pérez. No sé en qué diapositiva lo habrá puesto. Buena pregunta. Sí lo tengo. Después le mando el dato a Francisco. Es más o menos en Artón esto se hizo específicamente para el Artón del Valle y para el lechero tropical. Ajá. El Artón del Valle estaría alrededor de unos 5.5 litros. ¿Sí? Pero pues ahí Andrea me ayuda, que es productora de Artón del Valle, a contestar. Y en los terneros pues va a depender del peso, la edad al destete, porque hay productores que destetan a los 7 meses, otros productores destetan a los 8, otros más de 9, pero podemos estar hablando desde 170 kilos para hacia arriba, ¿no? Los pesos al destete. Después les paso los datos más a precisión. Francisco, nuevamente otra pregunta nos hizo, dice, ¿de cuántos números? No sé si Francisco querrá hablar y especificarnos bien esta preguntita. Francisco es amigo mío. Francisco, yo te mando los artículos para que los analices. A todos después les comparto los datos.
Maritza Janet Barco dice, ¿hay posibilidad de charlas sobre bancos mixtos de forraje? Pues nos está proponiendo Una una charla. Interesante. Hay que anotarla. Bueno, Dagoberto Lara, felicitaciones doctora, muchas gracias por tu trabajo que contribuye al desarrollo de las razas criollas colombianas, total. Voy. Germán Martínez Correal Rosita, hay que revisar el dato del romo en Colombia en sistema doble propósito, creo que es la información de Artol. Sí. Él ya me lo escribió por acá. Voy a ver qué diapositiva de pronto se me pasó. Listo. Rubén Darío Martínez. ¿Cuál es el gen de pelo corto? Voy a mirar acá. Haciendo otra pregunta mientras yo voy buscando la del doctor. ¿Cuál es ¿Cómo? el gen de pelo corto? ¿Me la repites, por favor? Que no te escuché bien. ¿Cuál es el gen de pelo corto? En los bovinos, ya te escuché. Bueno, para las personas que no están familiarizadas con los bovinos criollos, hay una característica que se dio por evolución, que se llama esa característica de tolerancia al calor. Y esa característica está relacionada con genes de... Entonces, para la persona que hizo esa pregunta, ya son temáticas de genómica, tú puedes buscar ya más información en redes, en nuestras conferencias quizás vamos a tener un especialista en genómica, pero para ahora que sepas que ese gen permite que los bovinos en zonas tropicales y ecuatoriales tengan una longitud de pelo más corta, que les permite termorregular mejor. Y también está asociado con otras características de los bovinos, ¿no? Ahorita se está estudiando que está relacionado también con calidades de leche, calidades de carne, pero es un gen que le permite tener un pelaje más corto comparado con otras razas convencionales. Entonces termorregula más fácil el animal y si termorregula, pues puede producir más leche y más carne. Muchas gracias. El doctor, María Gabriela, espero que grabe. De Brasil. La charla va a quedar grabada, se van a, inmediatamente finalicemos, van a estar puestas en nuestra red social de YouTube y también en Facebook. Entonces, los que hayan llegado tarde pueden ingresar apenas terminemos la charla a desatrasarse de la conferencia. Otra pregunta, Jorge Patarroyo, Rosita, ¿cómo podríamos calcular en términos económicos la docilidad? Muy interesante, ¿verdad? Esa pregunta, doctor, esa pregunta. Tendríamos que no solo hablar de docilidad, doctor, no solo docilidad, tendríamos que hablar de todo lo que sea bienestar animal, ¿no? Un animal dócil pues no se va a estresar tanto y hay unas metodologías para cuantificar la parte de bienestar animal. Entonces yo creería que tendríamos que buscar un investigador experto en bienestar animal, porque ahí miran, por ejemplo, cuántas horas dura el animal rumiando, cuánto tiempo está consumiendo forraje. Entonces yo la docilidad la asocio con menores niveles de estrés. Un animal más tranquilo, que se adapte más a las personas, va a tener un mejor bienestar también. Entonces, esas variables están asociadas. Esa respuesta está bien interesante. Rosita, pero ¿tú me escuchas? Sí, doctor, lo escucho. Hola, felicitándote por tu intervención y tu presentación. Quería de pronto, si más adelante tú que estás haciendo esos análisis económicos, porque tú sabes que una de las ventajas de nuestros animales criollos es precisamente en términos de manejo de docilidad.
Entonces, ¿eso cómo se cuantifica en la reducción de costos de producción? Entonces, siempre he querido a ver cómo pudiéramos evaluar y valorar esa docilidad de nuestros animales que nos permite de pronto en instalaciones, en mano de obra, en infraestructura, de pronto tener una ventaja económica también. Gracias. Se fue el doctor. Pero doctor Patarroyo, si me escucha, lo que podremos hacer es contactar a las personas que trabajan bienestar animal, porque yo considero que la docilidad está muy asociada con respuestas positivas en el bienestar animal. Entonces ya lo podemos ver con niveles de cortisol, por ejemplo, y después relacionarlo con la producción de leche y la producción de carne y llegar a hacer unas correlaciones. Yo no soy la persona que pueda llegar a tocar esos temas, pero sí hay en Colombia, en México, en Argentina, en Uruguay, personas especialistas en bienestar animal, llegar a hacer lo que usted dice, cuantificar el factor positivo de la docilidad. Rosita, un aporte ahí ya en por ese interno, tema. si quiere, doctor, yo le puedo contactar con algunos expertos. Señor. Sí, claro, Manuel. Que sería muy interesante ese tema económico, porque mira que puedes ayudarle la parte de infraestructura. Va a necesitar corrales más bajos, cercas menos fuertes. En infraestructura, mucho tema es la parte económica y es muy costoso. Entonces, ahí se puede dar un reflejo muy grande. Hago otro doctorado, entonces. Claro, tienes tiempo. Estamos jóvenes, estamos jóvenes. Otra pregunta. Se me subió. Bueno. Enrique Rodríguez, ¿por qué en la gráfica de nivel tecnológico los ítems 4 y 7 son los que marcan la diferencia y casi no se toman en cuenta el ítem 1? Bueno, vamos a ver acá que tengo mis diapositivas. Mira, esta es una propuesta de Fedegan. Y en ese momento que Fedegan la hizo, nosotros pensamos que por tener mayor infraestructura ya tenemos alta tecnología, pero hay dos tipos de tecnología, me lo han enseñado mis profesores, la tecnología tangible y la tecnología intangible. Todo lo tangible como una maquinaria, como el tractor, como el sistema de riego, como la pastura, ¿sí? Esas cosas son tangibles, pero lo intangible es todo el proceso mental que hacemos. Entonces, en este caso, ese proceso mental, el análisis de datos, el procesamiento, ahorita hay ayudas de software, es muy importante. Es una tecnología que yo la llamo intangible, un software, nosotros tenemos el software ahí, pero no estamos viendo cómo está haciendo el proceso, no lo estamos viendo. Eso es algo intangible. Entonces, por eso acá, el primero dice, dispone de sistema de riego, pero por ejemplo, muchos de su rango, castigarlos y poniéndoles una calificación negativa cuando están cuidando las fuentes de agua, por ejemplo, cuando están reforestando, cuando están haciendo buenas prácticas ganaderas. Entonces yo pensaría que hay que cambiar la visión. Tecnología no es solo lo físico, tecnología también es lo intangible. Entonces yo sí estoy de acuerdo con Fedegan de darle más ítem, más valor a los planes de mejora genética porque el productor está haciendo un proceso mental
con sus asesores, con los genetistas, con software especializados, con sencillamente mirar la producción de leche, de carne, toman la decisión. Y el manejo de registros, ¿no? El registro técnico, el registro económico y el registro contable. ¿Quién decide? El productor. ¿Y por qué lo decide? Porque tienen un proceso mental. Y eso es tecnología intangible. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Rosa. Bueno, están hablando bueno, Germán Palomino nos pregunta ¿qué diferencia hay entre docilidad y mansedumbre? Se fue el sonido. ¿Qué diferencia es qué? ¿Qué diferencia hay entre docilidad y mansedumbre? Yo busqué eso en internet y para mí significa lo mismo. Si quiere usted busque en Google y busque el significado de docilidad y mansedumbre y según Google son iguales. Para mí, la interpretación, ¿no? Mansedumbre y docilidad. Algunos dirán que puede ser también el comportamiento heredable, ¿no? La mansedumbre, una característica heredable. María Andrea, yo quería pedirte un favor y a todo el auditorio, darle un momento al doctor Esaú. Doctor, si aquí me está escuchando, lo estoy viendo ahí en cámara. Activar el micrófono, por favor. No me deja. Un momentico. Eso. Ya está. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya, listo. Sí, señor. Mire, el doctor Esaú Ruiz, él es el decano el director de la división de posgrados de la universidad donde yo estudio, del Tecnológico Nacional de México, Campus Concal. Entonces yo le quiero dar pues unos minutos a él, también agradecerle porque la universidad me ha dado muchos permisos para poder estar en los dos países. Yo he recibido financiamiento de la Universidad del Tecnológico Nacional de México para mi tesis, para los gastos de transporte, entonces un apoyo incondicional de la universidad. Y en Colombia el apoyo ha sido total de los productores, también apoyo en alimentación, en hospedaje, en transporte, entonces ha sido muy bonito todo el proceso de mi tesis. Doctor, pues le quería dar unos minutos, sobre todo destacar cómo las universidades pueden ayudar a la recuperación de los bovinos criollos específicamente. Sí, claro. No, pues muy buenas tardes a todos. Un saludo desde acá de Mérida, Yucatán, en la península de Yucatán. Les comento rápido, a nivel nacional, nosotros tenemos un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que provee el apoyo a estudiantes nacionales y extranjeros. En este sentido, las instituciones mexicanas, bien sean universidades estatales o institutos tecnológicos, como en nuestro caso, dependientes del Tecnológico Nacional de México, tenemos la responsabilidad de formar recursos humanos capacitados en ciertas áreas muy específicas, desde ingeniería hasta ciencias naturales. En particular, el campus que tenemos acá en Concal, Yucatán, se ha consolidado como un instituto con perfil agropecuario. Y una de las líneas de investigación precisamente es rescate de recursos zoogenéticos. Entre ellos, pues tenemos un par de proyectos que son especies. En este caso es cerdo pelón mexicano y ovinos criollos. Precisamente Rosita está trabajando en el área de ovinos. Y bueno, dejar más que nada la invitación para los estudiantes de licenciatura o de maestría que en algún momento quisieran abordar algún tema de trabajo en el Tecnológico Nacional de México, en particular acá en el campus Concal, en la península de Yucatán.
pues hasta la fecha seguimos teniendo esas bolsas, recursos nacionales por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las becas académicas a los estudiantes nacionales y en extranjeros. Entonces, pues básicamente es un orgullo tener estudiantes extranjeros acá en el instituto. Tenemos estudiantes de Colombia, tenemos estudiantes de Brasil, hemos tenido estudiantes de Honduras, de Islas Caribeñas. Entonces, nada más les dejo ahí el comercial. Y este es un tema muy atractivo que lo podemos desarrollar acá en colaboración con el Tecnológico Nacional de México. Repito, porque tenemos la línea precisamente de rescate de recursos zoogenéticos, trabajando con 2 especies en particulares, ¿no? Que son cerdo pelón mexicano y bovinos criollos, ¿sí? Es básicamente todo por mi parte. Y pues bueno, felicito a Rosita, que es una estudiante ejemplar también acá en el instituto. Es muy activa y también nos ha puesto nos ha dado renombre, ¿no? Como institución. Ella ha viajado, ha estado en Brasil y así van conociendo más del instituto. Es un instituto pequeño, no es muy grande. Es un instituto, el número de estudiantes de posgrado que tenemos entre los 2 programas de maestría y el de doctorado es aproximadamente 50, 60 estudiantes. Es una comunidad pequeña, pero bueno, bastante sólida, yo diría, ¿sí? Les hago extensa la invitación y les agradezco mucho por darme este pequeño espacio acá en la charla de Rosita, ¿sí? Ya vine acá de metiche a hacer un comercial, ¿sí? Sería Gracias, todo. doctor. Sí. Muchas gracias. ¿Me escuchas, María Andrea? Sí, perfecto, te escucho perfecto. Una pregunta. Muy importante. Espera. Dale. No, muy importante el apoyo de las universidades. Yo he tenido el apoyo de mi universidad incondicional, con todos los permisos, con el apoyo de beca y con el apoyo del proyecto para la parte en México. Entonces, a todas las personas que estén interesadas va a haber convocatorias para posgrados y es una buena institución. Nunca te cierran las ideas, te dejan que tu mente vuele y hagas cosas interesantes. Entonces, siempre una institución abierta para todos, recomendada, muy recomendada. Y pues gracias al doctor y a todas las directivas por el apoyo. Incluso ahorita en la transmisión tenemos el apoyo de la universidad con un ingeniero que nos asignaron. Entonces siempre ha estado positivo. A raíz de mi tesis ya hay una tesis de maestría que ya se graduó la persona y 2 compañeros están trabajando con bovinos criollos en doctorado. Entonces vamos trabajando activamente en bovinos criollos. Y ahora sí, más preguntas, menos comerciales, más preguntas. Juan Vergara Palma nos pregunta, ¿encontró en algún productor transferencia de embriones en criollos? Hay algunas personas que están haciendo procesos, van hacia allá, ¿no? Don Juan, por ejemplo, don Salín está haciendo procesos y quiere llegar a la transferencia de embriones. Pero básicamente cuando yo hablo de sistemas en la presentación de sistemas de vocación genética, hablo porque están vendiendo pie de cría, de comportamiento, se están haciendo pasos, ¿no? Pasos hacia allá. Agrosavia vende algunos embriones, pero los productores están tratando de estandarizar. Precisamente la charla de ayer hablaba sobre lo importante que hay que estandarizar los procesos. No es lo mismo obtener embriones de ganados, que no vamos a decir el nombre de las razas, a tener embriones de bovinos criollos. Entonces hay que estandarizar. Entonces, pero sí hay personas trabajando en ese proceso. María Andrea está trabajando en ese proceso. Así es, estamos
trabajando, por ahora estamos conociendo sus ciclos, sus comportamientos, porque realmente la mayoría de los criadores de criollos estamos en zonas bastante difíciles, lo cual hay deficiencias de ciertos alimentos forrajeros y eso también no nos ayuda a poder lograr buenos resultados en la parte de las transferencias de embriones. Pero vamos investigando, vamos mirando a ver cómo se están realizando todas estas tecnologías para poder avanzar. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere abrir el micrófono? Hacerle una pregunta a Rosita para ir finalizando. Muchas gracias a todos los que están acá en Meet y a las personas que se conectaron por Facebook. Ahí miro a don José Jaramillo. Voy a hacer 2 comentarios. Ya me acordé de don José, me va a dar 2 comentarios. Cuando ustedes llegan a la finca, ustedes dicen, ¿en dónde conocen al ganadero? Van y miran los corrales, ¿no? Pero yo directo, voy a las bodegas. Cuando yo voy a una finca, voy a las bodegas. Yo conozco al ganadero en las bodegas. Hagan el ejercicio de cuando vayan a sus fincas ahorita y miren su bodega cómo está. Si está organizada, si está cumpliendo con las normas, si los alimentos están sobre estivas, si todo está limpio e impecable. Entonces, don José es uno de don José Jaramillo que trata de tener siempre su bodega organizada. Entonces, ahí un mensaje. Llevar los datos y poner la casa en orden. Las buenas prácticas ganaderas ya no son un cuento chino, son una realidad y hay que aplicarlas. Surgió otra pregunta, Rosita. ¿Qué futuro le ves al criollo Señora, recorridos por los diferentes países? pues yo pienso que las ganaderías de América Latina a futuro van a tender hacia una producción en cruzamientos con bovinos criollos. Si no lo hacemos, no vamos a ser rentables. Si no son rentables los ganaderos, pues los investigadores no vamos a poder trabajar en ganadería. Entonces, yo le veo todas las perspectivas, todas como investigadora que me estoy formando, soy aprendiz de investigadora por ahora. Muchos temas interesantes, muchos por hacer. Y como productora, espero pronto ya incluirme como productora, todas las perspectivas positivas. Todos los procesos de adaptabilidad, de rentabilidad, lo que yo logré a pesar de las limitantes de no tener un censo, de no hacer un muestreo estratificado, es muy positivo. Obviamente, recuerden que todo depende de la actitud de la persona, ¿no? Entonces, tú puedes tener buena genética, tener un buen corral, tener muy buenas instalaciones, pero si no tienes una buena actitud de pensar positivo, de compartir información, de buscar información, de ser amable, entonces pues no vas a ser exitoso. Entonces es mejor tener una buena actitud. Y en los bovinos criollos y las personas que pertenecemos a las redes de criollistas convencidos y a otras redes, tratamos siempre de pensar positivo. Hay que salir del riesgo de extinción, ¿no? Y multiplicar nuestros núcleos. Y la mejor manera, ya lo han mencionado algunos expositores, son los cruzamientos de toro sobre razas, que no vamos a decir los nombres, pero sobre esas razas foráneas. Yo te agregaría algo muy importante y es que para poder que estas razas no lleguen al peligro de extinción total, es muy importante mostrar todos los datos que como ganaderos vamos tomando, todos los registros, porque ahí muestra la evidencia del por qué es importante estas razas. Yo diría que eso es como lo primordial, ir juntando todos los datos con la asociación para mostrarlos y pues, con Agrosavia, que es la entidad de investigación de las razas criollas, para
que la gente se dé cuenta de que en realidad el futuro son ellas y el futuro es el cruce con las demás Y razas. también ahorita complementando la calidad, ¿no? Los consumidores están pidiendo calidad, calidad de leche y calidad de carne. Y en los bovinos criollos cumplimos con esas dos bondades. Siempre la calidad de la leche y la calidad de la carne de los bovinos criollos es sobresaliente. Entonces, si vamos a competir, a ser competitivos, partamos de la calidad. Ya lo tienen intrínseco en su genética, ahora nos falta organizar la finca con las buenas prácticas, les recuerdo, busquen buenas prácticas ganaderas y a cumplirlas, y aumentar nuestros núcleos y tener una buena actitud, porque rentables son rentables. Total, total. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que han participado, que he visto que han sido muy constantes durante todas estas semanas. De verdad que muchas gracias. Los esperamos dentro de 8 días. También tenemos Edgar. ¿Cómo ¿Alguien estás? va a hablar? Chao. Gracias, felicitaciones de Bolivia. Gracias desde Bolivia, muchas personas de Bolivia me escriben y muchas personas participan. Ya la pregunta que hizo el doctor Germán, yo reviso mis datos y le comparto si debe ser algún error en el momento de diseñar la diapositiva. Igual ya están los artículos, también los voy a compartir. Saludos a todos en México, en Brasil. Nos Dime. vemos dentro de 8 días. En la próxima semana vamos a tener 2 conferencias con productores. Entonces, muy interesante. No solo acá investigadores, sino productores. Entonces, los esperamos jueves y viernes a las 5 de la tarde, hora México y Colombia. Ya por las redes sociales les vamos a compartir la publicidad de las charlas de la próxima semana. Una charla de romo sinuano a un productor de romo sinuano, Martón del Valle, Ivonne, y una charla sobre productores de lechero tropical y romo sinuano en México. Entonces, un saludo a todos ustedes, muchas gracias. Sigan tomando datos y organicen las bodegas. Chao, gracias. Feliz noche, feliz semana. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao, don José. Chao, don Salín. Siga tomando muchos datos.